Bien, continuamos con las clases de física médica. Estamos en la parte de hidrodinámica. Ya vimos la ecuación de continuidad y la ecuación de Bernoulli, que son dos ecuaciones fundamentales en esto. Hoy lo que vamos a analizar pues es la viscosidad, caudal con viscosidad, ¿verdad? En donde la ley central es la de Poiseuille. Pero antes pues vamos a hablar algo de los fluidos viscosos. Acuérdense que anteriormente no hemos mencionado viscosidad cero prácticamente. La viscosidad viene siendo como una fricción entre capa y capa de fluido, o la fricción entre el fluido y las paredes de la tubería por donde va pasando el fluido. En la realidad, pues todos los fluidos son viscosos, que sean que tienen viscosidad, que sean gases o que sean líquidos, en movimiento, por supuesto. Bien, la viscosidad la vamos a simbolizar por la letra griega eta. Muchas veces en la teoría que se les ha enviado ponen como una V para empezar a poner viscosidad, pero la mayoría de libros de física lo tienen con la letra griega eta. Entonces es como una especie de N prolongada. Así que cuando hablen de viscosidad, pues pueden ver en la teoría una V minúscula, pero yo en la solución de los ejercicios ocupo esta simbología, pero es lo mismo. Entonces esto implica fricción interna entre capas de un fluido en movimiento, por supuesto, lo que estamos viendo hidrodinámico. Ahora bien, ¿cómo podemos explicar el coeficiente? Porque todos los fluidos tienen su coeficiente de viscosidad, ¿verdad? En donde pues es palpable ver la viscosidad que en el aceite, ¿verdad? Se nota más pues la parte esa viscosa, ¿no? Aquí me imagino yo como que tengo un trozo de un determinado fluido, ¿verdad? Pónganse que esto es un líquido. Aquí es el ancho del líquido, aquí es la parte, la cara superior, ¿verdad? Y vamos a suponer que aquí le aplicamos una fuerza. Claro, habría otra fuerza hacia acá, ¿verdad? Por acción y reacción. Entonces, ¿qué pasaría con las capas de este fluido? Algunas, las de mayor velocidad serían las cercanas donde se está aplicando la fuerza. Aquí iría hasta tener velocidad cero, o sea que estas moléculas se moverían más lenta, estaría algunas, podríamos imaginar que las vemos detenidas, ¿no? Entonces, esto hace que al aplicar esta fuerza, que adquieran una celeridad, ¿no? Entonces, el coeficiente de fricción viene dado entre el esfuerzo siempre va a ser fuerza sobre área, esto ya lo vimos, ¿no? Pero aquí es el área superior. Y esto con respecto a la anchura, ¿verdad? Es lo que se conoce como un gradiente de velocidad. O sea, es la velocidad que tenemos acá, muchas veces se ocupa aquí velocidad media, ¿verdad? Sobre el ancho, L, ¿verdad? Entonces esto ya lo vimos, esfuerzo, gradiente de velocidad. ¿Qué unidades vamos a utilizar para el coeficiente de viscosidad? Cada fluido, ya sea líquido o gas, va a tener un coeficiente de viscosidad asignado que ha sido ya determinado en laboratorio, ¿no? Mediante experimentos. Las unidades SI para la viscosidad van a ser pascal por segundo, pero un pascal es newton sobre metro cuadrado por segundo, es lo que es la unidad que vamos a utilizar en el sistema internacional. Pero muchas veces se utiliza una unidad antigua, el Poise, en unión a Poiseuille, un científico de origen francés, es estudioso de los fluidos viscosos.
Entonces un Poise va a ser equivalente a 10 a la menos 1 newton por segundo sobre metro cuadrado. O sea, 10 a la menos 1, pero como esto es pascal, va 10 a la menos pascal por segundo. Porque en muchos ejercicios necesariamente vamos a tener que hacer esta conversión para todo trabajarlo en el sistema internacional, ¿va? Un centipoise, pues centi, 10 a la menos 2 de poise. Ahora bien, como ejemplo, pues aquí se han puesto unos coeficientes de viscosidad, simbolizados por la letra griega eta. Por ejemplo, el agua, a una temperatura de 0 grados centígrados, su valor de laboratorio es 1.8 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Sangre entera, a una temperatura de 37 grados centígrados, a la temperatura del cuerpo humano, es igual a 4.0 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. El alcohol etílico, de uso clínico, ¿verdad?, a una temperatura de 20 grados centígrados, 1.2 por 10 a la menos 3 pascal por segundo. Muchos ejercicios los dan en poise y en centipoise, entonces hay que hacer la conversión a pascal por segundo, pero aquí tenemos ya pues el factor de conversión. Bien, de ahí pues aparecen fuerzas viscosas relacionadas con la velocidad, la viscosidad, el área, el diámetro, pero eso es para, según la forma que tenga el perfil de fluido viscoso, ¿va? Eso lo voy a dejar para que ustedes allí en el folleto que les envié, allí hay más información, ¿verdad? Lo voy a pasar ahorita por algo. Y me voy a ir directamente a la ecuación de Poiseuille, que es la que domina el flujo caudales en fluidos viscosos. La demostración la voy a hacer por medio de proporcionalidades, ¿va? Porque si este curso fuera para ingeniería y vemos la ecuación de Poiseuille, pues esto se hace con cálculo diferencial e integral, pero en el caso, pues en el curso de ustedes no es necesario ocupar cálculo diferencial e integral, con la matemática básica es suficiente. Entonces Poiseuille, él demostró, ¿verdad?, experimentalmente, y lo dedujo al mismo tiempo matemáticamente, que el caudal, aquí tenemos un pedazo de tubería donde hay un caudal, está pasando un fluido viscoso de 1 a 2, esta es la longitud del tubo, este es el radio del tubo, en el punto A1 hay una presión 1, en el punto 2 hay una presión 2 y este fluido tiene viscosidad eta. Entonces, Poiseuille logró demostrar matemáticamente que el caudal era proporcional al radio elevado a la cuarta potencia de la tubería. También demostró que el caudal era directamente proporcional a la diferencia de presiones. Aquí, por lógica, pues la presión 1 tendría que ser mayor que la presión en 2 para que el fluido avance en la dirección que está señalado. También averiguó que el caudal es inversamente proporcional a la longitud de la tubería y también es inversamente proporcional a la viscosidad. Entre mayor viscoso el fluido, menos caudal, si se mantienen las demás cosas sin las demás variables sin cambiarlas. Entonces, aquí matemáticamente y con lo que vimos en proporcionalidades, significa que Q es proporcional a R a la cuarta por la diferencia de presiones, ¿va? Eta y L van abajo porque son inversos. Y entonces aquí, para volverlo a esta ecuación, solo necesito agregar una constante de proporcionalidad. Esa constante, Poiseuille determinó que es 1/8 de pi, ¿verdad? Y con eso, pues, Poiseuille pues
emitió esta ley de que los fluidos viscosos siguen esa ecuación que es conocida hoy en día como ecuación de Poiseuille en los franceses. Para nosotros sería Poiseuille. En español se pronuncian las palabras tal como están escritas. Entonces aquí pongo los significados: Q el caudal, R el radio del tubo, L longitud del tubo, eta coeficiente de viscosidad y P1 menos P2 la diferencia de presión. Ahora bien, ¿por qué tal vez será importante mencionar la ecuación de Poiseuille? Porque esto también se da en el cuerpo humano. Veamos la ecuación esta. Supóngase que hay un caudal de sangre que está pasando por una vena, una arteria de una persona que está sana. Entonces, pues, aquí tenemos pues los radios por donde va pasando normal, ¿verdad? Ya la viscosidad de la sangre ya la vimos aquí, ¿verdad? Esta diferencia de presión en diástole y sístole lo del corazón, esa diferencia de presión. Para que circule un caudal, la sangre irrigue pues todos los órganos, el cerebro, etc. Pero si hay si hay formación de colesterol, lo que se conoce como placa, entonces ¿qué va a pasar con el radio? Se va a disminuir. Y como el radio es aquí, matemáticamente digo, ¿por qué va este 4 aquí? Si mejor que no fuera. No va. Esa potencia 4 significa que en una disminución poca del radio, entonces sí influye, ¿va? Para mandar el mismo caudal el corazón, la diferencia esta de presión tiene que elevarse, porque todo lo demás, el largo de las venas, arterias, esto es constante, ¿va? En el cuerpo humano, la viscosidad de la sangre no está cambiando. Entonces, ¿quién tendría? Si esto disminuye, tendría que cambiar la diferencia de presión para mantener el mismo caudal. Porque si el cerebro se queda sin irrigación, puede haber una muerte cerebral prematura. Entonces, si esto lo está elevando la presión del corazón, la vida útil del corazón es menos, ¿verdad? Como si era una bomba. ¿Por qué? Porque por dentro está lleno de placa las venas que vendrían siendo arterias y todas las tuberías por donde va pasando la sangre. Entonces allí el médico con examen de laboratorio de colesterol triglicéridos, él puede detectar si hay acumulación de triglicéridos y colesterol, ¿verdad? Indicar quizás una dieta y ejercicio, ¿verdad? Para hacer exámenes posteriores, y si eso no funciona, pues dar algún medicamento que aparte de dieta y ejercicio logre eliminar parte de esa placa, ¿no? Pero si una persona nunca se toma exámenes de triglicéridos y colesterol, de repente son los infartos, pues, porque el corazón trabajó demasiado tiempo para mantener el mismo caudal. Esa es una aplicación de la ecuación de Poiseuille en el cuerpo humano. Y esto puede conllevar a más enfermedades del corazón. También otro aspecto de que el radio de la arteria reduce como resultado de una arterioesclerosis, que es el endurecimiento de las arterias y por la acumulación de colesterol. Eso sería una aplicación en el cuerpo humano, pero para un ingeniero pues va a mandar un flujo, digamos, de petróleo de un lugar a otro. Tiene que ver si el caudal, de acuerdo a la distancia, ¿verdad? Y la viscosidad del petróleo, va a llegar a un caudal requerido, o que las tuberías, qué diámetro deben de tener. Bien, ahora
quiero decirles que esto de la ley de la tensión superficial, aunque la tensión superficial, pues, esto quizás solo una información así, ya tienen escrito ahí, se aplica en los pulmones. O sea, es que en el cuerpo humano van todas las leyes físicas aplicadas. Tal vez esto para efecto de cálculo, tal vez no lo obviemos ahí en la guía de discusión de problemas. O sea, nos quedaríamos solo con la teoría, porque el ciclo pues va poco a poco, vamos llegando al final y tengo yo que dosificar pues el material a evaluar, ¿verdad? Es, ¿cómo llaman? Pues nunca se ha cubierto todos los temarios de esta materia, ni aún estando ahí en la universidad, ¿verdad? Siempre llegamos a la universidad hasta la unidad 6, que es lo de calor, ¿verdad? Entonces, desde allí pues vamos a tener que reducir o simplificar, ¿verdad? Yo mañana les envío la segunda entrega de los ejercicios del cuestionario de esto de hidrodinámica, ¿verdad? Para posteriormente hacer una tercera entrega, y eso sería todo lo referente a la guía número 5. Ahorita ya les envié la primera entrega. ¿Qué otra cosa hay que hablar de los fluidos? Bueno, vamos a ver. Muchas veces pues podría interesar en un movimiento de un fluido si esto se va a mantener laminar o estable, ¿verdad? O puede llegar a ser turbulencia. Entonces para eso ocupamos el número de Reynolds. Bueno, esto podría ser para un ingeniero pues ver que no vayan a dar turbulencias en un movimiento de fluido, por ejemplo en las tuberías estas de agua lluvia. Entonces muchas veces si esos caudales provocan turbulencia dentro de la tubería de agua, ¿verdad? Entonces estos producen un golpe de ariete, que los codos de esa tubería pues son los primeros que sufren y se rompen. Tal vez en el cuerpo humano podría interesar esto de que se mantenga estable el flujo de la sangre, ¿verdad? Para no provocar una taquicardia, ¿verdad? O un infarto súbito. Entonces el número de Reynolds pues de una sola vez nosotros viene dado por la siguiente ecuación. Bien, Reynolds es el apellido de un científico inglés, ¿verdad? Estudioso de los fluidos viscosos. El número de Reynolds, esta es la velocidad media que lleva el flujo de un punto a otro. Se supone que la velocidad media va en el centro de la tubería, es como un perfil, algo así. Aquí va la velocidad media, aquí van otras velocidades menores, ¿verdad? Pero al centro va la velocidad media. Este R sería el radio de la tubería. Esta es la viscosidad del
fluido que se mueve, y Rho es la densidad del fluido. Entonces Reynolds descubrió que si este factor le daba menos de 2000, esto va adimensional, ¿verdad? No va con unidades. Menos de 2000 es un flujo estable, y mayor de 2000 ya el flujo es turbulento. O sea, menor de 2000 Reynolds, ¿verdad?, es estable, ¿verdad? Y si este Reynolds es mayor que 2000, esto implica flujo turbulento. Voy a ver si les incluyo la solución de algunos ejercicios de esto para que vean cómo se utiliza la ecuación, ¿verdad? Y cómo manejar las unidades. Entonces lo demás de capilaridad, ¿verdad?, presión osmótica, la ley de Fick, todo eso pues lo vamos a dejar que ustedes lo lean como teoría. No voy a mandarles ejercicios de esto porque aquí ya caemos prácticamente en un campo, tal vez la explicación del corazón como una bomba, ¿verdad? Cómo trabaja, ¿verdad? Porque el corazón viene siendo una bomba, se pone una bomba física y después se explica cómo el diastolicismo del corazón trabaja para mandar la sangre a todo el cuerpo, ¿verdad? Así que prácticamente pues con esto daría yo por terminada la teoría de la hidrodinámica, porque me interesa que veamos algo de las propiedades del calor, ¿verdad? Porque en medicina se trabaja también con elevación de temperatura, calor, etc. Entonces, hasta aquí yo voy a enviar pues soluciones de ejercicios, porque esta guía también está algo kilométrica, esta guía número 5. Entonces vamos a dosificar allí pues lo que sea más importante. Así que en esta semana yo les envío las próximas entregas de la guía número 5, ¿verdad?, para que sea un complemento de esto. Así que muchas gracias por su atención.